Bismillah, wa salatu wa salam a Rasulullah, con nombre de Allah, que la paz sea con su profeta Muhammad, su profeta Jesús, todos sus profetas y mensajeros, y todos aquellos que tomen su camino hasta el día del juicio final. Hermanos y hermanas mías, hoy es nuestra séptima clase de la explicación del libro Guía para el Nuevo Musulmán. En esta serie, nosotros explicamos la introducción y vamos a terminar también los pilares de la fe. Hablamos o explicamos el primer pilar de la fe, que es la creencia en Allah; el segundo, que es la creencia en los ángeles; el tercero, creer en los libros sagrados; y comenzamos en la clase pasada con el cuarto pilar, que es creer en los profetas y mensajeros, y hoy, Dios mediante, vamos a terminar este pilar. Ahora necesitamos conocer algunas características de los profetas y de los mensajeros. Ustedes se acuerdan que hay diferencia entre profeta y mensajero. Profeta es más general. El mensajero es el profeta que recibe un mensaje, un libro sagrado. Entonces el profeta, quien recibe revelación. Para ser un mensajero, que es un atributo adicional, entonces necesita recibir un libro sagrado para ser un mensajero. Los profetas y mensajeros son seres humanos escogidos por Allah para portar su mensaje. Allah dice en el Corán lo que significa: no envié antes de ti, oh Muhammad, sino hombres a quien transmití mi revelación. Capítulo 21, versículo 7. Entonces son seres humanos escogidos por Allah para cumplir con esta misión sagrada, esta misión honorable, que es transmitir la revelación de Allah a sus siervos. Entonces, ¿qué entendemos de este versículo? Que son seres humanos, que no poseen ningún atributo divino. Son seres humanos escogidos por Allah para transmitir su mensaje. Ellos alcanzaron la integridad en sus modales y éticas. Y Allah designó que sean seres humanos para ser un ejemplo para nosotros. Porque algunos incrédulos dijeron: ¿y por qué no fueron? ¿Y por qué Dios no envió a unos ángeles como mensajeros? Entonces, si fueron unos ángeles, como nos dice el Corán, no podría ser un ejemplo para nosotros, porque tienen otras características y otra naturaleza, y por eso Allah designó que sean unos seres humanos para que nosotros podamos tomarlos como ejemplos. Entonces, entendemos de esto que la profecía no se adquiere. No hay una persona que puede decir: ok, yo voy a intentar de ser una persona muy virtuosa para alcanzar la profecía. No. Allah quien escoge a estas personas. Allah sabe más quiénes son las personas más dignas para portar su mensaje, para encargarse de esta misión tan pesada y tan honorable al mismo tiempo. Allah dice en el Corán lo que significa. Allah sabe en quién confiar su mensaje. Capítulo 6, versículo 124. Y también dijo Allah en el Corán lo que significa. Diles, oh Muhammad, yo no soy más que un hombre a quien se le ha revelado que solo deben adorar a Allah, su única divinidad. Capítulo 18, versículo 110. Tercera característica de los profetas y mensajeros: que son infalibles en transmitir el mensaje. Que quiere decir, ellos nunca pueden equivocarse al transmitir el mensaje, ni olvidar, ni traicionar. Además, son infalibles en ejecutar las órdenes. Que quiere decir, son infalibles de hacer un pecado. Si no, pueden cometer unos errores, pero por causa de hacerlo por error o por olvido. Pero cometer un pecado intencionalmente, los profetas no pueden caer en eso. Esto es la opinión más fuerte de los sabios. También la cuarta característica de los profetas y mensajeros: que son unas personas veraces, nunca mienten. Tal como Allah dice en el Corán: esto fue que les prometió el misericordioso, y los mensajeros decían la verdad. Capítulo 36, versículo 52. Entonces, aquí Allah dice claramente que los profetas decían la verdad.
Y Allah protegió a los mensajeros de la mentira y de equivocarse en transmitir la revelación para conservar el mensaje para la gente, para que sea una guía para ella. También los profetas, entre sus características más prominentes, ser pacientes, ser personas muy pacientes. Es un cargo tan pesado llevar este mensaje a la gente, a la humanidad. Y ellos pagaron mucho por causa de esta misión. Muchos profetas fueron insultados, expulsados de sus hogares, fueron acusados por mentirosos y por adivinos y por hechiceros, como esto pasó también con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasta algunos de ellos fueron asesinados por su gente, por sus pueblos. Entonces ellos siempre tuvieron mucha paciencia para llamar a la gente a seguir los mandatos de Allah con sabiduría y con buen ejemplo. Y tenían mucha paciencia para confrontar todo tipo de dificultad y calamidad que ellos han sufrido por causa de esta misión. Tal como Allah dice en el Corán: ten paciencia, oh Muhammad, como la tuvieron los mensajeros más ejemplares, y no te impacientes con ellos. Capítulo 46, versículo 35. Los profetas y los mensajeros más ejemplares son, según el orden cronológico, Noé, que la paz sea con él; Abraham, el segundo; tercero fue Moisés; después Jesús; y después Muhammad, que la paz sea con todos ellos. Estos 5 mensajeros son los mejores y los mensajeros más ejemplares de toda la historia humana. Son los seres humanos, 5 seres humanos más ejemplares y más nobles. Y cierto, el mejor entre todos ellos es el profeta Muhammad, que la paz sea con él y que la paz sea con todos ellos. También Allah afianzó a sus mensajeros y profetas con unos milagros que corroboran su veracidad. Milagros que no hay ningún otro ser humano que tiene la capacidad de tener unos semejantes. Son diferentes de los actos de hechicería. ¿Cómo que, por ejemplo? Como el bastón de Moisés, que la paz sea con él, cuando se convirtió en un serpiente. Los otros magos, los otros hechiceros que estuvieron allá, ellos echaron sus bastones y se convirtieron aparentemente ante la gente en serpientes. Pero no fue una transformación verdadera. Pero Moisés, cuando echó su bastón se convirtió en un serpiente verdadero que comió los bastones de los hechiceros. Ellos mismos ya estuvieron muy seguros que este es un milagro de Dios. No hay ningún hechicero que pueda hacer algo semejante. Y por eso fueron las primeras personas que creyeron en Moisés y en su mensaje. También a Jesús, que la paz sea con él, Allah le dio unos poderes muy potentes, como revivir a los muertos y como también curar a los leprosos y a los ciegos, y decir a la gente qué hacen en sus hogares y qué comían. Unos poderes que no hay un ser humano que puede tener un poder semejante. Hay unos hechiceros que pueden tener algo parecido a esto, que pueden saber, por ejemplo, a través de los diablos qué pasa en otro lugar. Pero este tipo de poderes, revivir a los muertos, curar a los leprosos, nunca pueden hacerlo. Y como el profeta Muhammad también, que la paz sea con él, le pidieron mostrar un signo de la veracidad de su mensaje, Allah partió para él la luna en 2 y después se juntaron las 2 mitades. Y hasta hoy en día fue probado científicamente que un día la luna fue partida en dos partes. Son unos milagros evidentes para ayudar, para atraer a la gente a la verdad, para ayudarlos
a tener toda certeza que esta es la religión verdadera de Dios y que estas personas son verdaderos mensajeros de Él. Otro tema muy importante. ¿Quién es Jesús acerca de los musulmanes? ¿Cuál es la creencia de nosotros sobre Él? Primero, como mencionamos, que Jesús es uno de los mensajeros más ejemplares. Estos 5 mensajeros fueron mencionados en un versículo que dice: celebré una alianza con todos los profetas, la misma que celebré contigo, oh Muhammad. Entonces Muhammad es el primer profeta que fue mencionado en este versículo, y después dijo: con Noé, Abraham, Moisés y Jesús, hijo de María, tomé de ellos un compromiso firme. Capítulo 33, versículo 7. Entonces, los 5 profetas más y los 5 mensajeros más ejemplares fueron mencionados en este versículo. Entonces, Jesús, como los demás, como los otros profetas, un ser humano que Allah le agració con el mensaje. Él le dio muchos milagros, son muy fuertes, pero todo pasa con el permiso de Allah. Como él mismo dijo: yo revivo a los muertos con el permiso de Allah, y curo a los leprosos y ciegos con el permiso de Allah. Entonces, él no tuvo estos poderes fuertes, sino con el permiso de Allah, glorificado sea. Allah dice en el Corán lo que significa. Jesús es solo un siervo a quien agracié con la profecía, y lo envié como ejemplo a los hijos de Israel. Capítulo 43, versículo 59. Entonces Jesús fue enviado a su pueblo, a los hijos de Israel. Como hablamos, todos los mensajeros o profetas fueron enviados a sus pueblos, y el profeta Muhammad fue enviado a toda la humanidad. Que la paz sea con todos ellos. Más aún, Jesús mismo nunca dijo a la gente que le adoren a Él. Hasta hoy en día, la Biblia, que tiene muchas alteraciones humanas, no tiene pasaje clarísimo en el cual Jesús dice que adórenme a mí, o yo soy Dios. Además, tenemos en el Corán un versículo que menciona un diálogo entre Allah y Jesús, que la pasea con Él. Cuando Allah le preguntó: ¿tú dijiste a la gente que te adoren a ti y a tu madre? Entonces, entre su respuesta, dijo Jesús, que la paz sea con Él: no les dije sino lo que tú me has ordenado, que adoren a Dios, mi Señor, el suyo. Capítulo 5, versículo 117. Entonces Jesús mismo dijo eso. Dijo a la gente: adoren a Dios único. Es mi Dios y su Dios. La tercera característica de Jesús y la tercera creencia de nosotros sobre Jesús es el hijo de María. María es la mujer más ejemplar de toda la historia humana. Pero no creemos que María tiene nada divino. Tampoco Jesús, tampoco Muhammad, que la pasea con todos ellos. Jesús fue creado como un gran milagro de una madre sin padre. Como Dios creó a Adán sin padre ni madre, y creó a Eva de un hombre sin mujer, de la costilla de Adán, y lo mismo le dice la Biblia, entonces creó también a Jesús de una mujer sin hombre, como un milagro, para así crear al ser humano de toda forma posible. Creó a todos los seres humanos de padre y madre. Creó a Adán sin padre ni madre. Creó a Eva de un hombre sin mujer, y creó a Jesús de una mujer sin hombre. Allah dice en el Corán con respecto a este asunto: el ejemplo de la creación de Jesús ante Allah es como el de Adán, a quien creó del polvo y después le dijo: sé, y fue. Esta es la verdad que proviene de tu Señor. No seas de los indecisos. Capítulo 3, versículo 59 y versículo 60. Entonces, como los cristianos y judíos creen que Adán fue creado sin padre ni madre, ¿por qué no pueden creer que Jesús fue creado de una madre y sin padre? Es algo más lógico y más fácil de creer. Y sobre este tema hay otro video que dice
quién es el verdadero padre de Jesús, lo pueden mirar, que es 2 minutos y medio, que lo explica con más detalles. La cuarta característica de Jesús en el Islam es que entre él y el profeta Muhammad no hay ningunos otros profetas. Entonces el penúltimo mensajero en la historia humana fue Jesús. Y después de él fue Muhammad, más o menos más de 570 años después del nacimiento de Jesús, más o menos fue nacido el profeta Muhammad. Que la paz sea con él, y Jesús, que la paz sea con él, él llevó la noticia que Muhammad lo va a seguir, que habrá un profeta después de mí, se llama Muhammad o se llama Ahmad, como dice el Corán, con respecto a este tema. Y cuando Jesús, hijo de María, dijo: oh hijos de Israel, yo soy el mensajero que Allah les ha enviado para corroborar lo que está en la Torá y anunciar un mensajero que vendrá después de mí, se llama Ahmad. Capítulo 61, versículo 6. Entonces él dijo eso. Hasta hoy en día encontramos varios pasajes que se tratan de esta profecía de la venida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uno de sus nombres es Ahmad. Y Ahmad quiere decir en idioma árabe digno de alabanza. Este es uno de los nombres del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ese es el mismo significado de la palabra Peraclitos que encontramos hasta hoy en día en la Biblia, que significa digno de alabanza, y hablan de esta persona que es Paraclitos o Paraclitos, no me acuerdo, que es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La sexta creencia de nosotros sobre Jesús, que nosotros creemos en todos sus milagros sorprendentes, muy fuertes, muy poderosos que él tenía, y creemos que todo eso pasó con el permiso de Allah, como hemos mencionado. La sexta creencia sobre Jesús, nosotros no creemos en la creencia de los judíos sobre ellos, que nos acusaron a él y a su madre con cosas indebidas, con unas falsas acusaciones. Tampoco creemos en la creencia de los cristianos sobre él, que él forma parte de la divinidad, de la Trinidad divina, o que él es hijo de Dios. Sino creemos que él fue un ser humano que recibió una revelación para transmitirla a su pueblo, y que su nacimiento fue un milagro de Dios. Dios está por encima de lo que dice. La séptima creencia de nosotros sobre Jesús, que él no fue crucificado y no fue asesinado. No creemos en eso. Creemos que Judá, él traicionó a Jesús y dijo a los soldados romanos: ¿dónde está? Allah subhanahu wa ta'ala, como castigo para esta persona traidora, Allah hizo que los rasgos físicos de él se parezcan mucho a Jesús. Cuando ingresaron los soldados romanos, capturaron a él creyendo que es el Jesús, y lo crucificaron a él y lo mataron a Judas. Y con respecto a Jesús, fue elevado al cielo. Allah subhanahu wa ta'ala lo protegió de las personas que le quisieron matar. Dijo Allah con respecto a esta historia: y dijeron: hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, el mensajero de Allah. Aunque en realidad no lo mataron ni lo crucificaron, sino que se les hizo confundir con otro. Quienes discrepan sobre él, es decir, Jesús, tienen dudas al respecto. No tienen conocimiento certero, sino que siguen suposiciones. Pero en realidad no lo mataron, sino Allah lo ascendió hacia él. Allah es poderoso, sabio. Entre la gente del libro no habrá nadie que no crea en Jesús antes de su muerte, es decir, cuando desciende Jesús otra vez a la tierra. Y el día de la resurrección él atestiguará contra ellos. Capítulo 4, versículos desde 157 hasta 159. Entonces la gente del libro, cuando vuelva Jesús otra vez a la tierra, al verlo van a creer que él fue solo un mensajero de Dios, que él no fue matado, tampoco fue crucificado. Y Jesús vendrá en los últimos
tiempos como un signo del acercamiento de la hora. Como dijeron muchas, como señaló esta alea, dijeron también muchos dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que él va a volver a la tierra y va a gobernar de acuerdo a la ley del Corán y la ley de la tradición profética, la ley de los musulmanes, la última ley de Allah subhanahu wa ta'ala, porque como dijimos antes, todos los que vienen después del profeta Muhammad deben ser juzgados de acuerdo a la ley del Corán y la tradición profética, inclusive a Jesús, que la paz sea con él. Después de esto, él morirá, será enterrado y será resucitado como todos los seres humanos el día de la resurrección. No podemos terminar hablar de este pilar, creer en los profetas y mensajeros, sin hablar de forma más detallada de nuestro amado profeta Muhammad, que la paz sea con él. Creemos que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el último profeta y mensajero, es el sello de los profetas y mensajeros, es el líder de los primeros y los últimos, es el ser humano más amado por Allah, glorificado. El profeta Muhammad se esforzó mucho para guiar a la gente. Muchas veces él se sintió muy apenado, muy triste, porque la gente, por la gente que no respondieron su llamado. Y Allah le llamó la atención, que de esta forma puede matar a sí mismo de tristeza, pensando en estas personas que no quisieron seguir su guía. El profeta Muhammad, que la paz sea con él, entregó el mensaje de la forma más completa y con toda devoción. Nosotros como musulmanes creemos en todo lo que él nos ha dicho. Obedecemos todo lo que él nos ha ordenado y siempre debemos esforzarnos para alejarnos de todo lo que él nos ha prohibido. ¿Y por qué nosotros creemos que él no habla de acuerdo a sus pasiones, como hablamos? Todo lo que él nos ordena y nos prohíbe no es de sí mismo, sino de Allah, exaltado sea. También Allah nos ordenó de seguir sus ejemplos. Su estilo de vida, sus actos, su comportamiento fue la explicación práctica del Corán, como hablamos antes, y Allah dijo en el Corán lo que significa. En el mensajero de Allah hay un bello ejemplo para quienes tienen esperanza en Allah, es decir, anhelando su recompensa, y tienen esperanza en el día final y recuerden frecuentemente a Allah. Capítulo 33, versículo 21. Entonces así Allah nos ordenó cuál es la forma para salvar, para llegar a la complacencia de Allah y seguir los pasos de su amado profeta sallallahu alaihi wasallam. Capítulo 33, versículo 21. En el libro fue mencionado otra alea por error. Lo que debe mencionar aquí, lo que está en el libro en árabe, es 33, versículo 21, no 31. Entonces deben ustedes escribir esta alea en el libro. Bueno, también otro deber hacia el profeta Muhammad, que la paz sea con él, es amarlo. Amar a ese gran profeta. Allah lo hizo como causa para que nosotros guiemos. Sin él nosotros no podríamos conocer a la última revelación y a nuestro Señor. Por eso nosotros debemos amarlo, como él siempre se preocupaba por toda la humanidad, porque toda la humanidad es la nación del profeta Muhammad. Hay una nación general que es toda la humanidad desde su misión profética hasta el último día, y una nación de él que es especial, que es los que aceptaron su llamado y siguieron su camino, que son los musulmanes. El profeta Muhammad, que la paz sea con él, dijo en un dicho auténtico: nadie de ustedes completará su fe hasta que sea yo más amado para él que sus padres, que sus hijos y que toda la gente. Fue narrado por Al-Bukhari y Muslim, un hadith, un dicho auténtico 100% cierto. Él no dijo eso por sí mismo, sino es una revelación que él tiene la obligación de transmitirla
a nosotros. Entonces, nuestro camino hacia Allah debe ser a través del profeta Muhammad, que la paz sea con él. Una forma de mostrar este amor para él es seguir su tradición profética. Y dijo Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán lo que significa: pero si le obedecen, es decir, al mensajero de Allah, se encaminarán. Capítulo 24, versículo 54. Ese también es un error en la traducción española. Está mencionada alea o versículo 53. Ustedes deben cambiarla por 54. Capítulo 24, versículo 54. También la creencia en Muhammad, que la paz sea con él, como profeta, implica aceptar su juicio y seguir sus enseñanzas. Allah dice en el Corán lo que significa: pero no juro por Allah que no crearán a menos que te aceptan como juez de sus disputas y no resistan a aceptar tu decisión y se sometan completamente. Capítulo 4, versículo 65. Entonces nosotros no podemos escuchar a un musulmán cuando se le dice, dijo el profeta Muhammad tal, y dice, no, pero yo creo otra cosa. No podemos. Como hablamos antes, la base de todo eso, ¿por qué este rango tan elevado? ¿Y por qué este respeto a todo lo que él dice? Porque todo eso es una revelación de Allah. Al mismo tiempo también Allah nos advirtió que tomar otro camino fuera del camino del profeta Muhammad nos lleva a la perdición. Él dijo que estén precavidos aquellos que desobedezcan las órdenes del mensajero de Allah, no sea que les sobrevenga una desgracia o los azote un castigo severo. Capítulo 23, versículo 63. También el mensaje del profeta Muhammad, que la paz sea con él, tiene unas particularidades. Primero, que es el último mensaje. Allah dijo en el Corán lo que significa: Muhammad no es el padre de ninguno de ustedes, sino es el mensajero de Allah y el sello de los profetas. Capítulo 33, versículo 40. Entonces, es unas aleas. Ese es el consenso de todos los sabios, que es cierto, no hay ningún mensaje y ningún mensajero después del último profeta y mensajero Muhammad, el hijo de Abdullah, que la paz sea con él. La segunda particularidad es que el Islam abroga o deroga todas las revelaciones anteriores, como nosotros hemos dicho. Entonces, Allah no acepta cualquier persona hoy en día que sigue cualquier camino que no sea el camino del Islam, o sigue cualquier ley que no sea la ley del Islam, del Corán y la tradición del profeta Muhammad, que la paz sea con él. Allah dijo al respecto: a quien sigue cualquier religión que no sea el Islam, no le será aceptado, y en la otra vida será entre los perdedores. Capítulo 3, versículo 85. Y dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: juro por quien tiene en sus manos mi alma, que todas las personas de esta comunidad, sean cristianos o judíos, que hayan escuchado mi mensaje y no han creído en lo que Allah me ha enviado, se contarán entre la gente del fuego. Fue narrado por Muslim y otros, un dicho auténtico 100%. Entonces, el tema que todos los caminos llevan a Roma es pura equivocación. En el Islam creemos que uno, para llegar al paraíso, debe creer en todos los profetas, inclusive a Muhammad, que la paz sea con él, en todos los libros sagrados, inclusive al Corán, y debe seguir la ley del Corán y la tradición profética. Y también lo mismo para los judíos y los cristianos y casi todas las religiones. Ellos creen que cada uno cree que su religión es la única verdadera y todos los demás no son creyentes y no llegarán o no estarán en el paraíso, estarán en el infierno. Entonces, el tema de decir que nosotros somos iguales, esta es mentira. No somos iguales, podemos convivir juntos, no hay ningún problema, tolerar, tener muy buena relación entre nosotros, pero no quiere que esto no implica que nosotros creamos que todos los caminos conducen al mismo lugar. La tercera particularidad
del mensaje del profeta Muhammad, que la paz sea con él, que es un mensaje universal, como hablamos antes, para toda la humanidad. Allah dijo en el Corán lo que significa: no te he enviado, oh Muhammad, sino como albriciador y amonestador para todos los hombres. Pero la mayoría de la gente lo ignora. Capítulo 34, versículo 28. Entonces esto, y hay otros versículos también que muestran que el mensaje del profeta Muhammad es dirigido a toda la humanidad, hasta para los jinnes también, que son otras criaturas que nosotros no podemos ver. Ellos pueden ver al ser humano también, y tenemos un capítulo en el Corán, se llama Surat al-Jinn, el capítulo del Jinn. Dijo el profeta Muhammad, que la paz sea con él, en un dicho auténtico: he sido privilegiado entre el resto de los enviados por 6 características. Se me ha concedido un discurso de pocas palabras y de sentido muy profundo. Allá en la traducción española dice el Corán. Aquí no se refiere al Corán en realidad. Aquí esta palabra aquí no es precisa, sino se refiere al discurso del profeta Muhammad, que la paz sea con él. Esa es la primera característica. La segunda es: se me ha auxiliado por medio del temor de mis enemigos. Quiere decir que los enemigos del profeta Muhammad, solamente al escuchar que su ejército es cerca, ellos se asustan y Allah le da la victoria a través de esto. Echa el susto en los corazones de esos enemigos. La tercera característica: se me han permitido los botines. Entonces Allah le permitió tener botines de la guerra. La cuarta: se me ha entregado, se me ha permitido la tierra como purificación y lugar de prosternación. Aquí también en la traducción está escrito mezquita. No quiere decir mezquita. Masjid es cualquier lugar donde uno puede rezar. Uno puede rezar en un centro comercial, no es una mezquita. Puede rezar en su casa, puede rezar en cualquier lugar, excepto pocos lugares, los sucios, o los lugares que vamos a mencionar cuando hablamos del tema de la oración. La quinta: he sido enviado para toda la humanidad. Y la última, la sexta: yo soy sello de los profetas, quiere decir el último profeta. Terminamos la explicación de este pilar con los frutos de la creencia en los profetas y mensajeros. Primero, reconocer el cuidado que Allah nos prestó al mandarnos unos profetas y mensajeros para indicarnos el camino del bien, el camino del mal, y para mostrarnos la forma correcta para adorar a nuestro Señor. Número 2, amar, obedecer y respetar a los profetas y mensajeros de Dios. Y número 3, seguir el camino de todos los profetas, que es el camino del monoteísmo, y poner en práctica la última ley de Allah subhanahu wa ta'ala, que es la ley del Corán y la tradición profética de su último profeta Muhammad, que la paz sea con él, que la paz sea con todos los profetas y mensajeros. Espero que Allah nos haga entre las personas que escuchan las palabras divinas y las practican en su vida diaria, que Allah las recompense por su atención. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.